Hola, bienvenidos a esta tercera clase del tema 1, donde vamos a tratar el color. En la pantalla nos aparecen los diferentes puntos que vamos a ver a lo largo de esta clase. Estos son el tratamiento de la herramienta del color, el degradado lineal, el radial y la herramienta de transformación de color. Bien, vamos a abrir un archivo nuevo y comenzamos. Si os fijáis, hasta ahora las figuras que hemos realizado contenían un color sólido que podíamos cambiar en el menú de propiedades o a través del cubo de pintura, por el cual pues podíamos darle diferentes colores dentro de una gama. La diferencia que vamos a aplicar ahora, o el tratamiento que le vamos a aplicar, es que los colores hasta ahora sólidos vamos a poder convertirlo en degradados para darle ciertos efectos. Bien. Para ello vamos a utilizar el panel de color. Es este que aparece aquí en la parte superior derecha en mi caso y representado con una paleta de colores. Si no os aparece podéis localizarlo también desde el menú de ventana, color. Siempre que no os aparezca una ventana, desde el menú de ventana podéis acceder a ella. También se puede acceder mediante el atajo de teclado Alt mayúscula F9. Bien, yo lo tengo aquí y voy a acceder por aquí. Aquí tengo mi panel de color. Si os fijáis, nos permite seleccionar qué color queremos modificar, si el contorno o el relleno, en este caso el relleno. Y dentro de esta selección nos permite decidir pues qué tipo de relleno queremos hacer, un degradado lineal, un radial, un relleno de mapa de VIPs. Vamos a empezar por el degradado lineal. Bien, fijaos, el degradado lineal es la transición de un color a otro. Esto se representa aquí en la parte de abajo con esta gama que tiene aquí debajo unos pickers. En este caso, si os fijáis, y de modo predeterminado nos aparece un degradado de negro a blanco, del picker negro al picker blanco. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bien, si hacemos doble clic sobre el cuadrado del picker, nos aparece para escoger un color nuevo de la gama, pues, por ejemplo un verde. Y aquí, pues por ejemplo, pues podemos colocar un azul. Si os fijáis ahora, en nuestra figura hay un degradado lineal que pasa del color verde al color azul. Esto es totalmente configurable, es decir, podemos aplicar 3, 4, 5, 6 colores, los que nos apetezcan, y también podemos modificar la proporción de cada color. ¿Cómo hacemos esto? Bien, si os fijáis, cuando colocamos el ratón por la parte inferior de la banda, del espectro, nos aparece un símbolo más en el cursor. Esto significa que podemos añadir un nuevo picker. Yo, por ejemplo, aquí clico y me aparece uno nuevo. A este picker podría asignarle un nuevo color, por ejemplo rojo, y ahora la transición sería de verde a rojo y de rojo a azul. También podemos mover los pickers. Si los seleccionamos y los arrastramos, podemos ir modificando la proporción de ese color. Y para borrarlo, como habéis visto que he hecho yo con el rojo, simplemente lo clicamos y arrastramos hacia abajo. Ahí está. Teniendo en cuenta que el degradado siempre nos va a obligar a tener un mínimo de 2 pickers. Es decir, si tengo estos 4 y por ejemplo quiero borrar, tengo aquí un par de colores intermedios y quiero borrar uno, pues lo selecciono y lo arrastro hacia abajo y lo elimino. Así podemos construir nuestro degradado. Una propiedad que nos interesa muchísimo a la hora de aplicar este tipo de degradados es esta de aquí, el alfa. Vamos a ver un poco de teoría básica del color. El color vamos a tratarlo siempre que hablemos de webs en un espectro que se llama RGBA. Este espectro es el que compone todos los colores a partir de 4 propiedades. En este caso, el color lo compone a partir de una mezcla de rojo, verde, azul y alfa, que ahora lo veremos. RGBA, las siglas son porque vienen del inglés. Red, green, blue and alpha. Bien, a partir de la composición de estos 4 componentes podemos desarrollar todo el espectro de colores.
¿Por qué hago hincapié en esta parte de la teoría? Pues bien, pues por este último apartado, el alfa. El alfa es lo que comúnmente denominaríamos transparencia o opacidad del color. De tal modo que una propiedad de alfa 100 sería igual a un color totalmente opaco. Y una propiedad de alfa 0 sería un color totalmente transparente. Bien, vamos a fijarnos cómo afecta esto. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar un degradado lineal y yo puedo decirle a este color intermedio, que va a ser, por ejemplo, este azul, aquí en su alfa, que tenga una propiedad de alfa 40. Si os fijáis, en toda la parte que ocupa este color nos aparece una cuadrícula debajo que nos indica todo el nivel de transparencia que tiene este color. Si lo pusiésemos a 0, si os fijáis, la cuadrícula es mucho más fuerte. Esta cuadrícula nos sirve para representar el nivel de transparencia que tiene el color. ¿Cómo lo vemos? Pues bien, aquí tenemos nuestra figura. Vamos a crear, como ya vimos, una capa por debajo y voy a colocar otra figura de un color sólido, por ejemplo rojo, y la voy a colocar debajo de esta figura. Yo ahora coloco mi capa y la coloco por encima, y si le doy al color un alfa, por ejemplo 50, si os fijáis, la parte que ocupa ese color realiza una transparencia y podemos ver a través de él, en este caso, la figura roja que aparece debajo. Este color, la propiedad de alfa, al ser una propiedad y como todo en la interfaz de Adobe Flash, podremos modificarlo desde el menú de propiedades. Bien, hemos visto el degradado lineal dentro de la herramienta de color. Vamos a ver ahora el degradado radial. El degradado radial realmente es igual que el degradado lineal. Lo que nos cambia es que al seleccionarlo, si os fijáis, el degradado no lo hace de izquierda a derecha, no lo hace de un color hacia otro de forma lineal, sino que lo hace en círculos, con una circunferencia del centro, que sería el piquet que está más a la izquierda, hasta llegar a la circunferencia más exterior, que sería el del piquet de la derecha. Si nos fijamos aquí, gráficamente podemos verlo, como aparece un círculo verde que se degrada a un celeste, que a su vez se degrada en última instancia a un color azul en el borde. Bien, estos tipos de degradados, tanto el lineal como el radial, son degradados que nos aparecen de una forma muy estándar. Nosotros, en cierto modo, en cierta medida, nos interesa modificarlos. ¿Cómo podemos modificar estos degradados? Pues podemos modificarlos con la herramienta herramienta de transformación del color. Para ello, voy a coger, por ejemplo, un degradado lineal y vamos a verlo claramente. Aquí tengo el rectángulo con un degradado lineal aplicado en 3 colores y ahora vamos a seleccionar la figura y vamos a seleccionar la herramienta de transformación del color. La herramienta de transformación del color nos aparece en la misma ubicación que la de transformación libre. Igual, como si os fijáis, tiene el triangulito abajo a la derecha, como estuvimos hablando en el primer capítulo, y para seleccionarlo tenemos que dejar pulsado el botón y nos aparece todo el menú de herramientas que contenemos en esta posición. Seleccionamos la herramienta de transformación de degradado y seleccionamos la figura. Bien, esta figura opera de la misma forma que la de transformación libre, con la única diferencia de que no afecta a la forma de la figura, sino al color. Es decir, si os fijáis, por ejemplo, coloco el ratón por encima del círculo de rotación, y yo voy girando, y el degradado va girando conmigo. Si os fijáis, mientras más vamos girándolo, más va doblándose el degradado y lo podemos colocar en la posición que nos interese. También podemos modificar su centro. Si colocamos el cursor encima del círculo que aparece aquí en la herramienta de transformación, podemos arrastrar el centro del degradado y moverlo. Así lo que estamos haciendo realmente es mover la proyección del color en la figura. Por último, la herramienta de transformación de degradado, aquí abajo nos aparece una flecha que si la seleccionamos nos permite agrandar la proyección
o hacerla más pequeña. Si la hacemos más pequeña que la figura, el degradado solo se contendrá entre las dos líneas. Si la hacemos más grande que la figura, el degradado no se contendrá completamente en la figura. Jugando con los diferentes tipos de colores y su propiedad de alfa, podremos construir diferentes figuras y formas que le den mayor calidad a nuestros diseños. Bien, pues esto es todo en el tratamiento del color. Nos vemos en la siguiente clase, que es la práctica del tema 1.